Y para mí fue un orgullo poder realizar esta nota con el padre Juan Carlos Velázquez Rúa, este joven cura colombiano que está haciendo un trabajo increíble, nada más y nada menos que en Medellín, en el medio de tanta violencia, de tanta corrupción, del narcotráfico. En el medio de todo esto, él intenta, y lo realiza, llevar un mensaje de paz, de amor, de conciencia, de compañía. Él insiste en que las personas no tienen un destino marcado y que no pueden cambiar su forma, en este caso violenta, de ser. Que el amor todo lo modifica, con amor todo se puede, e intenta llevar este mensaje a los más pequeños, que nacieron en este entorno, en este contexto, en este marco, que no tengan un futuro ya designado y marcado por la muerte. Nosotros estamos viendo ahora en estas series que se ven en la Argentina sobre Pablo Escobar, que es la realidad, sobre el Señor de los Cielos, la Señora de Acero y todo lo que se viene, que a uno le parece que es increíble todo lo que ocurre y que es real, que esto ocurría y ocurre, y que está más cerca de lo que uno cree, y que es real, y que está ocurriendo, y que no podemos taparnos los ojos y no verlo. Ante esto, ¿qué se hace? ¿Violencia y más violencia? La violencia trae violencia. En este caso, Juan Carlos promovía y nos proponía, y él lo hace, de hecho, llevar amor. Dice que cambia actitudes diarias. Lo escuchamos porque para nosotros fue un gusto poder realizar esta nota y quiero que lo compartamos con ustedes. Estas son cosas que suman. Yo creo que hay que partir como de algo muy básico, no es cuestión de valientes, yo creo que es cuestión de humanizarnos. Porque a veces la gente piensa que uno está haciendo una gran cosa o algo pues como extraordinario, y yo pienso que yo estoy haciendo lo ordinario que se nos está olvidando. Lo común es, por ejemplo, saludar al otro, se nos olvidó eso. Encontrarnos en la calle a alguien y decirle hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? O por ejemplo, lo común sería encontrarnos a unos jóvenes en una esquina consumiendo y yo ser capaz de decirle tu vida tiene sentido o me duele que consumas. Entonces es, digámoslo así, es lo común que dejó de ser común. Claro. O eso ordinario, digámoslo así, de humanidad, de humanización, que se nos olvidó. Nosotros se nos olvidó ese proyecto de humanización. ¿Dónde naciste? Yo nací en Medellín. ¿Y bajo qué circunstancia, bajo qué entorno social y familiar? Soy el menor de 7 hijos. En la región, el 7º hijo. La verdad que acá hay una leyenda en torno a eso. Varón, varón. El 7º hijo varón. Pero frente a eso, soy el menor de 7 hijos. En mi región, en Medellín, en los años 60, 70 era normal pues tener muchos hijos. Era considerada una familia normal de 7 hijos. Mi papá estudió artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Mi mamá se dedicó a leer toda la vida, poesía, bueno, de todo. Y fui educado con una mentalidad muy amplia y digámoslo así, sí, con unos valores religiosos, pero muy amplios en los conceptos. ¿Decidiste estudiar de cura? Yo me entré al seminario, pero eso, a ver, yo no era ni creyente ni católico, sino que era un proceso de conversión. Cuando menos pensé, me dejé enredar y resulté en el seminario. Porque ¿cuántos años tenés, Juan Carlos? Sos muy joven. Tengo 40 años. Parece de 20. No, la buena vida, la buena vida. Y ahí empezaste a querer cambiar la sociedad, a involucrarte. Pues yo decía valentía. Valentía la digo desde el momento de decir, ¿no tuviste miedo? No, pero más que querer cambiar la sociedad es aprender a compartir con el otro, aprender a entrar a convertir esas cosas rituales que nosotros tenemos dentro de la iglesia, a convertirlos en el diario vivir. Es decir, la comunión es compartir con el otro en el diario, no es simplemente recibir una cosita sagrada dentro de un rito, sino que es compartir en el diario. Es aprender a vivenciar ese espíritu, digámoslo así, de fe y el espíritu cristiano. ¿Y cómo hiciste para lograr esto, compartir, vivenciar ante un mundo como es Medellín, hasta una ciudad que está, bueno, minada por el narcotráfico? Hoy hay series que acá se están dando que nos muestran una realidad en modo de novela, pero creo que es realidad, ¿no?
A ver, lo primero frente a eso es dejar de estigmatizar al otro, porque nosotros hemos estigmatizado ciudades, estigmatizamos pueblos, barrios, villas. Entonces, cuando uno logra quitarle el estigma al otro, uno logra descubrir lo bello que tiene el otro. Es decir, el que pertenece a una pandilla no es simplemente un pandillero, es miembro de una familia, es quizás una persona que tiene bien o mal una espiritualidad, es una persona que tiene sueños, que hace deporte, a lo mejor es hincha de algún equipo. Es empezar a mirar esa dimensión humana y humanizante que a nosotros se nos ha ido perdiendo muchísimo. Entonces, más que lograr cosas grandes, es empezar a hacer ese tipo de actividades humanas, humanizantes. ¿Y qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo también sucedió esto en tu vida? Lo primero, yo trabajé en la Comuna 3 en un barrio que se llama San Javier La Loma, para que más o menos tengan el concepto, las comunas son acá como las villas. Claro que con un atenuante mucho más fuerte de violencia, porque ahí era una amalgama de fuerzas, de tres fuerzas, la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Entonces es una amalgama de combinación de fuerzas donde uno ve pues, en las comunas. ¿Qué se hizo? La gente a veces espera grandes estructuras, ¿no? Simplemente salía, saludaba a los muchachos de las esquinas, los que estaban, nosotros los llamamos los parches, los pandilleros que estaban en un lugar determinado, y simplemente saludaba, después jugaba fútbol con ellos, después los invité a almorzar a la casa. Entonces ya empezábamos a generar confianza y generar como un diálogo y una empatía hacia ellos. ¿Alguna vez tuviste miedo? No, porque anteriormente el obispo que tenía, incluso cuando intervenía en algunos casos de liberación de secuestrados, le pregunté, bueno, ¿y cómo hago para ir y hablar con ellos? Me decían, no se le olvide que son humanos, y cuando uno le quita al otro el estigma, entonces uno logra ver incluso los sentimientos, la esencia del otro. Entonces uno ve, por ejemplo, cómo un jefe paramilitar se desdobla y un hombre que quizás ha matado cientos de personas es capaz de hablar con ternura a su hijo, a su nieto. Entonces uno ve ahí ya no el jefe paramilitar, sino un ser humano. Dicen que las personas que tienen genéticamente algunos síntomas de violencia, de violación, que son asesinos, hay costumbres o formas o modismos que no se cambian. ¿Crees que sí, que se pueden modificar? No, yo creo que el ser humano puede cambiar, transformarse. Yo soy testimonio de ello, porque cuando uno empieza a mirarse como un ser humano en proceso, uno dice, he cambiado muchísimas cosas. ¿Qué se puede cambiar la violencia? Desde el ámbito pues, que me corresponde a mí, a punto de afecto. Me parece una cosa muy bonita en Medellín, por ejemplo, el Día de la Madre. Casi todos los sacerdotes en Medellín celebramos ese día, entonces hay una Eucaristía especial, hay regalos, les llevamos serenata a las mamás dentro de la misma celebración eucarística. Entonces eso me parece muy bonito, porque hay muchas mamás que quizás o se sienten solas o se sienten en ese tema como defraudadas de su labor o de su tarea. Entonces uno empieza a sanar desde allí. Sí. Claro. Te escuchaba decir que hay festejos en Medellín donde hay muchas víctimas, ¿no? Que es Halloween, que es justamente el Día de la Madre, y que lograron ustedes, y vos puntualmente, cambiar esto hasta lograr ninguna víctima en este año que pasó. Bueno, ¿a través de qué? Sí, por ejemplo, a través de pequeñas, digámoslo así, a través de pequeñas estrategias, pero sin buscar grandes resultados. Estuvieron solos. Sí. Por ejemplo, el día de Halloween le dije a unos empresarios que me colaboraban dándome cada uno de a 100 litros de helado. Entonces reuní 50 empresarios y cada uno me daba 100 litros de helado. Luego llamé a los pandilleros
y esos litros de helado los conseguimos también galletas y los distribuimos por todos los barrios. Entonces los llamaba a que recogieran y ellos ya hacían el resto. Entonces no solamente pensaban, bueno, a los chicos del día de Halloween le vamos a dar el helado con las galletas, sino qué más les damos. Entonces ese día los tuvimos entretenidos y no pasó nada. Claro. Sí. Claro, entonces, ¿qué lectura hacemos con esto? ¿Que está en la mente de cada persona violenta o de subsistir? ¿Qué conclusión sacás sobre tanta agresión en Medellín y en el mundo? Porque hoy se está trasladando toda la red de narcotráfico acá, estamos en Rosario hablando de las rutas del narcotráfico. ¿Crees que esto es una decisión, que es una circunstancia social, que es una elección? Bueno, ahí entre las tres que usted me dijo es una suma de todo, porque uno podría cometer el error de encasillar esto, no es una decisión, pero también es una circunstancia. Entonces uno no puede, digámoslo así, encasillar ese fenómeno en un solo esquema, ¿cierto? Sino que es una suma de todo. Por ejemplo, cuando un joven pertenece a una pandilla, o nosotros le decimos a un combo, uno podría pensar, no, es falta de oportunidades, y en muchas ocasiones los gobiernos dan oportunidades, pero es una suma de todo, es la falta de oportunidades, para otro es la carencia afectiva, para el otro es un descuadre incluso psiquiátrico que nunca tuvo una ayuda profesional, para el otro es la frustración volcada en este tipo de fenómenos. Entonces uno no puede decir que es una suma de todas las circunstancias, por eso es necesario, para salir de esa ola de violencia, esa concepción, una suma de toda la sociedad, porque no es solamente el gobierno, porque nosotros somos en muchas ocasiones muy dados a señalar al otro. Entonces señalar el gobierno, señalar las iglesias, cuando las cosas van mal todos nos señalamos. En Colombia nos pasó hace unos 10, 15 años una cosa que me llamó mucho la atención. La cosa andaba mal, entonces nos empezamos a señalar y empezamos a hacer marchas diciendo los buenos somos más. Entonces, yo soy el bueno, entonces los malos son los otros. Claro. No, todos tenemos una responsabilidad frente a esto. Claro. Si hay un fenómeno de narcotráfico, no es solamente la policía quien tiene una responsabilidad, somos todos. Porque de una u otra manera estamos permitiendo que ese mal permee la sociedad. Es el sacerdote de su predicación que está haciendo el domingo realmente, es el profesor en su aula de clase cómo está cimentando los valores. Es una suma de todos. Sí, no es de señalarnos, porque en muchas ocasiones cometemos el error de empezar a señalarnos y acusarnos, sino que es empezar a asumir responsabilidades y empezar a sumarnos. Lo que pasa es que por ahí se torna difícil entender a personas que matan a otro par, ¿no? Entonces, decir cómo hablo con esta persona, cómo la entiendo, o sea, entenderla para poder ayudarla. No todos tenemos por ahí la mente, el corazón tan abierto a que se puede cambiar. Cuando le toca a una familia que matan a un hijo, a una mujer, ¿cómo tratás a esa otra persona? O sea, hay que tener una grandeza espiritual, mental y moral muy amplia. Sí, sobre todo que uno no puede entrar a juzgar ni a señalar. Pues al menos mi labor como sacerdote no es esa, ni juzgar, ni señalar, ni estigmatizar. Eso le toca a otros, ¿cierto? Eso le toca a otros. Habrán quienes sí de su labor lo tienen que hacer. Por ejemplo, un investigador policía o policial le toca investigar, señalar o acusar, o tener las pruebas de. A mí me toca es amar y hacer que el otro se sienta humano. Juan Carlos, a través del amor has logrado muchos cambios. Podés contarnos testimonios, me imagino, infinitos, ¿no? Sí. Que eso es lo grandioso de la vida. Sí, hay unas cosas que me parecen muy bonitas y que me estremecen el alma. Por ejemplo, cuando estuve 10 años en un barrio que se llama Alfonso López y veía a un hombre que era jefe de un combo, es decir, que manejaba más de 150 hombres bajo su cargo y ya transformado, con su mujer, con sus 2 niños, diciéndome con una sonrisa gracias. Y yo decía, esto es increíble, es decir, uno
a creerle y apostarle a esto, que digamos hace una tarea titánica o de locos. Total. Sí. Sí. ¿Y los niños? Y en los niños... ¿Quién centras tu trabajo? Sí, con los adolescentes que trabajo también me parece muy bonito uno ver, por ejemplo, cómo un joven en 1 año y medio que a los 8 años consumió, que a los 12 años ya cogía un arma o disparaba, incluso que ya ha matado a varias personas, uno ver cómo ya abraza, besa, cómo ya tiene sueños, como le decían a él que pues en la actualidad ya tiene 15, 16 años, le decían usted no pasa los 15 años, que ya llegó a los 15, me decía, ya dice con una sonrisa, mire que yo llegué a los 16, llegué a los 15, no me han matado, no me han matado. Y entonces ya empiezan a tener esperanza, ya empiezan a tener, a mirar el mundo con perspectivas, con sueños, empiezan a tener sueños. Yo creo que en muchas ocasiones lo que hacemos como sociedad es al otro matarle los sueños y no creer que el otro se pueda convertir, que pueda cambiar, que pueda transformarse. Este trabajo desde el amor creo que es lo único que puede cambiar al mundo y en el camino en el que estamos, ¿no? Cada vez más países sumergidos en el miedo, en la desidia, en el no saber qué va a pasar dentro de un rato, pero creo que hay que abordar a esto desde el amor, desde el entender al otro, del de escucharlo, de saber qué le pasa, y creo que es un trabajo titánico, así es como lo dice Juan Carlos, pero no imposible. Sí, yo creo que no hay cosas imposibles, sino seres incapaces. Exacto. Sí. Sí. Perfecta. Y frente a eso hay una cosa que me parece básica, es que en muchas ocasiones uno está mirando al otro o señalando al otro y nosotros no somos capaces de reconocernos. Cuando yo me reconozco que en ocasiones he actuado violentamente, que no he sido justo, por ejemplo, cuando yo reconozco que a quien me prestó un servicio no lo hice sentir bien, o con quien he hecho un negocio lo engañé o fui ventajoso simplemente para ganar más, entonces ahí es donde voy generando ese tipo de violencias. La ambición. Entonces uno a veces piensa que el otro es el malo, que el otro es el que tiene los defectos y no me miro. Cuando yo me miro con mis fallas, con mis limitaciones, con mis defectos, que quizás el otro es más visible. Quizás el otro es más visible que uno. Es verdad. Entonces cuando el otro se vuelve más visible, entonces ya lo señalo y lo acuso. Incluso lo señalo y lo acuso creyéndome yo bueno. Cuando no, quizás el otro tiene sí, sus fallas y sus defectos y sus tentaciones lo mismo que yo, pero el otro simplemente las circunstancias lo llevaron a. Pero muchas gracias por la invitación y por abrir ese tipo de espacios, sobre todo en estos momentos tan álgidos en la ciudad de Rosario. Qué bueno que nosotros empecemos a preguntarnos cómo estamos sumando, cómo estamos aportando y no simplemente ser espectadores, porque uno corre un peligro. Simplemente frente a los fenómenos sociales, ser un espectador, ser un crítico o ser una persona que diagnostica determinadas problemáticas, pero como decimos cuando vemos un partido de fútbol que no hay goles y de aquello nada, ¿qué es aquello? Los goles, es decir, no hay la emoción frente a la vida y el tocarnos frente a la realidad del otro. Sin duda que este bloque comprometido, bueno, le cabe perfectamente bien el título, ¿no?, de persona comprometida al padre Juan Carlos Velázquez Rúa. Así que un beso grande porque va a estar mirando la nota y muchas gracias a Fede Lande que intermedió para que realizáramos la nota y a toda la gente del grupo de adiccionología de este congreso, segundo congreso latinoamericano de adiccionología, en el cual concurrieron personalidades de distintas áreas y visitas internacionales como el padre, Juan Carlos Velázquez Rúa. Y bueno, y esto es importante, pensar que uno con amor siempre recibe otra cosa, hasta de las agresiones. Cuando uno te habla mal, si vos le hablas peor, esto no para nunca, es una bola que no se para. Si ante una agresión verbal y por supuesto física uno responde con una mirada de compasión, de entenderlo, de decir ya pasará, creo que se pueden modificar las cosas. Habría que intentarlo en lo cotidiano, Creo que es la única salida. Así que
tendríamos que intentarlo. Esto nos sirve y lo que intentamos desde Versión Vanguardia, junto con todo el equipo de trabajo, los columnistas que logramos entrevistar, es llevar siempre un mensaje de paz y de amor. Porque para esto vinimos los seres humanos a este planeta, a dar amor. Después todo se desvirtúa, así que volvamos al eje, si les parece. Hacemos una pausita y después vuelvo con un montón de cosas lindas para mostrarles.